amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. ¿Cómo sorprender a la Najdorf con la variante húngara, que está modernizada? En esta variante las blancas deciden capturar en D4 con su dama en lugar de con el caballo para apartarse de las líneas teóricas más usadas contra la variante Najdorf en la defensa siciliana, con el fin de establecer un anillo de Maróczy en el centro con un peón en E4 y otro en C4, dejando a las negras con un juego muy restringido. Vamos a ver esta partida entre Hare Krishna y Navara, donde las blancas realizan o emplean este plan en la apertura y dejan a su contrario en situaciones difíciles. Veremos también de esta forma un resumen teórico de las posibilidades que tienen las negras para jugar con esta variante. Vamos allá. Empieza la partida con el avance del peón central a E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4 y ahora dama por D4. Este es el kit de la variante para salir de las líneas teóricas tan abundantes en la actualidad. Las negras juegan caballo F6, sin embargo, también aquí se ha empleado caballo C6. Esto, después de dama E3, es prácticamente la posición, es la última palabra de esta variante, en lugar de la tradicional jugada alfil B5, que fue practicada durante muchos años con buenos resultados también para las blancas, pero que el negro encontró líneas suficientes como para igualar. Después de dama E3 seguiría, por ejemplo, caballo F6 y alfil E2, y llegaremos de esta manera a la línea principal de la partida. También, en lugar de la variante caballo F6, se ha jugado en este momento A6, con la idea de desarrollar posteriormente el caballo a C6 atacando la dama y evitar el desarrollo del alfil a B5. Esto se consideraba lo mejor para evitar la línea alfil B5, pero ¿qué sucede? Que las blancas tienen buenas continuaciones sencillamente con el desarrollo tranquilo alfil E2 y después de la jugada caballo C6, dama E3, se llegaría a la posición de la línea principal. También, en lugar de alfil E2, se puede jugar C4, que ha sido el movimiento más empleado en este momento. Después de caballo C6, dama E3. Y la idea de las blancas es nuevamente continuar con el desarrollo alfil E2, enroque corto, el caballo a C3, muchas veces o casi siempre B3, alfil B2 y ubicar la torre de A en C1 con un desarrollo bastante armonioso y una posición muy sólida y amplio espacio central. Ahora, después de la jugada caballo F6 en la partida, Hare Krishna jugó alfil E2, que es una de las ideas, caballo C6 y dama E3. La dama se mantiene en una posición bastante sólida, controlando las cuatro casillas centrales de E3, E4, D4 y D3. La idea de las blancas, como habíamos dicho al principio, es establecer una especie de anillo de Maróczy con el peón en E4 y después el avance del peón a C4. Esto, las negras pueden emplearlo o enfrentarlo de dos maneras. Una, jugando tipo dragón con G6 o las variantes características de un sistema erizo con E6. En esta partida, Navara desarrolló el alfil a G4,
El deseo del negro es eliminar este caballo F3 que tiene influencia sobre el centro, las casillas D4 y E4. Pero este desarrollo permitirá a las blancas la obtención de la pareja de alfiles. En este tipo de esquemas, generalmente el blanco, si se queda con el alfil de casillas blancas, entonces muchas veces se piensa que o se queda como un alfil malo porque sus peones estarán en casillas blancas, pero debido a que la estructura de peones es bastante elástica, los alfiles pueden convertirse en unas piezas muy poderosas. Veamos otra continuación. En lugar de alfil G4, las blancas pueden jugar G6. Esta alternativa nos lleva a un tipo de estructura de dragón acelerado o dragón clásico, da igual, es una estructura de dragón. Ahora, para que el negro no utilice la casilla G4 con el caballo o con el alfil, se hace H3. Es uno de los tips de esta posición. Seguiría, por ejemplo, alfil G7, enroque corto y torre D1. Ya con torre D1 se está amenazando poderosamente el avance de 5 debido a que la torre está con rayos X sobre la dama enemiga. El contrario puede jugar alfil E6 y el blanco debe desalojar este alfil con el caballo por medio de caballo G5. ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, el avance de 5 no funcionaría debido a caballo D4 atacando la dama. Así que el blanco lo que hace es caballo G5 y después construir su flanco de dama y el centro que había planificado con el avance C4. El alfil D6, por supuesto, debe marchar generalmente a D7 y seguiría entonces el avance del peón a C4. Otra alternativa, en lugar de la línea de la partida alfil G4, sería el avance E6. Esto es la alternativa erizo, tipo estructura Scheveningen en la defensa siciliana. Podría seguir o sigue el plan de enroque y alfil E7. Aquí hay jugadores que han realizado el avance de 5 rápidamente en el centro para tomar la iniciativa en este sector, pero después de los cambios de por D5, caballo por D5 y dama D2, se siguió alfil E7, pero el blanco, tras los cambios C4, caballo F6, dama por D8, jaque, alfil por D8 y caballo C3, enroque corto y alfil E3, se llegó a un medio juego sin dama más agradable para las blancas, que tienen una mayoría de peones móviles en el ala de dama muy favorable. Generalmente su desarrollo es mucho más armonioso, tienen la casilla C5 a la disposición de ellas para atacar la torre en caso de que el blanco venga con su caballo, el negro venga con su caballo G4 y ubicar rápidamente sus torres en las columnas centrales, mientras que las negras aún tienen alguna dificultad para desarrollar su ala de dama. Por eso, generalmente los jugadores de las negras juegan alfil E7 tipo erizo y el blanco continúa con torre D1. Nuevamente se está amenazando el posible avance de E5 y las negras retiran su dama C7. C4, se ha establecido el conocido anillo de Maroczy y caballo G4, molestando a la dama. En lugar de caballo G4 puede existir la alternativa lógica de realizar el enroque corto, caballo C3, A6, B3, B6, y las negras entran en una versión inferior del erizo porque el caballo de C6 debería estar en la posición de D7 para defender el peón de B6. Además,
el negro aquí en esta variante se puede enfrentar a la línea alfil B2, torre AC1 y el temible salto caballo D5, que por regla general es muy agradable y fuerte para el blanco. Por lo tanto, también en lugar de B6, que es típico del erizo, se puede jugar, o existe la alternativa caballo G4, el quien lo ha jugado, dama F4 y caballo de G a E5. Pero sigue torre B1, alfil F6, alfil B2. Luego de torre D8 y caballo E1, evadiendo cambio de pieza, las blancas se quedan con una clara ventaja. Uno de los planes en esta posición pudiera ser retirar la dama a la casilla G3 y avanzar el peón a F4, desalojando el caballo de E5, con una evidente clara ventaja espacial en el centro del tablero y también en el ala del rey. Bien, entonces aquí en la posición que habíamos visto después de B6 sigue alfil A3. Desde aquí las piezas ahora empiezan a tocar la debilidad de D6. Alfil B7, torre AC1 con una clara ventaja. La amenaza de caballo D5 es bastante molesta para las negras, que ahora tienen esclavizada además su dama en la defensa del peón de B6, que estaría atacado con la dama. La amenaza esta pone a las negras en una situación difícil como para dónde ubicar la dama. ¿Por qué? Si la dama se retira a D8, entonces estaría a merced de la torre y el avance E5 sería muy molesto. Por lo tanto, esta posición es bastante incómoda para las negras. Ahora, tenemos que después de caballo G4, que era una de las líneas que habíamos mencionado, dama F4, y ahora el caballo de C es el que viene a E5, pero no obstante, el blanco entonces gana un tiempo con H3, con lo cual ese tipo de movimiento es característico y útil para las blancas. Las negras están prácticamente forzadas a jugar caballo por F3, dama por F3, caballo E5 y ahora dama G3, con lo cual se está atacando al peón de G7 y la posición de las negras es bastante inferior también en esta posición. Regresando de esta manera a la partida donde se jugó alfil G4, luego de este resumen teórico sigue enroque corto, G6, torre D1 y alfil por F3. Un cambio voluntario del caballo, que para eso el alfil fue a esa posición de G4. En caso de jugar alfil G7, seguiría la fuerte jugada E5 y las negras estarían en grandes dificultades. También, en lugar de alfil por F3, se ha encontrado dama C7, pero el blanco continúa con C4, alfil G7, caballo C3, enroque, torre B1, y las negras tendrán finalmente que cambiar el alfil de G4 por el caballo de F3 en algún momento, lo que facilita la ventaja a las blancas. Volviendo a la partida luego del cambio alfil por F3, alfil por F3, alfil G7, C4, dama C7, caballo C3 y caballo E5, con lo cual se ataca el peón de C4 y se pretende recuperar el alfil. Por lo tanto, otra alternativa podría ser, en lugar de eso, enroque, pero el blanco juega B3 defendiendo este peón y después continuaría igualmente con alfil B2 y torre de A a C1. El blanco tiene además en esta posición la pareja de alfiles y de esa forma se evita cualquier tipo de contrajuego
por parte de las negras. Caballo E5, entonces prácticamente fuerza al blanco a la defensa del peón de C4 y recuperan o eliminan la pareja de alfiles del blanco con caballo por F3, dama por F3, enroque, alfil E3. Aquí el blanco cambia de plan al situar su alfil en otra diagonal, lo que le resta fuerza al alfil de G7. ¿Por qué le resta fuerza? El alfil en esta posición mantiene al caballo de E4 clavado porque el alfil en B2 estaría indefenso. Y el alfil de G7 está mirando o atacando al vacío. Con este movimiento también están intentando ubicar su torre de A en C1 y el salto del caballo a D5. Con la torre en C1 ya el alfil de G7 no ejerce ningún tipo de actividad en esa diagonal. En algunas variantes, cuando el blanco juega caballo D5 y se cambian los caballos en esta casilla, el blanco captura con el peón de E, previa jugada torre de AC1, porque entonces el alfil sí capturaría aquí, pero una vez que se captura con el peón de E en D5, entonces la columna E se abre y se ejerce presión muy molesta sobre el peón de E7. Las negras juegan dama A5, torre AC1 y A6. Este es el contrajuego típico de las negras. Intentar romper una parte del anillo por medio de B5, lo cual ahora evita el blanco con alfil D2. Y el negro jugó torre de F a C8. Es lógico que B5 es un error por la jugada caballo por B5. Y ahora contra dama por A2, caballo D4. Y la dama está en grave peligro, puesto que se está amenazando torre A1, así como posteriormente alfil C3 y la dama estaría prácticamente atrapada. También tenemos que el salto caballo C6 molestando E7 es muy incómodo para las negras. Por esa razón, ellas no hicieron B5, sino torre de F a C8. El blanco continuó con H3, una jugada siempre útil que evita cualquier jugada de un caballo en esta posición, y se le cede la casilla H2 al rey. B5, insistiendo en el avance típico, pero esto es un error. Deciden reaccionar primero ante las pocas jugadas de esperas que tienen. Por ejemplo, podrían esperar a ver con dama C7, pero el blanco entonces tiene alfil G5, amenazando alfil por F6, seguido de caballo D5, rompiendo la estructura de peones del ala del rey. La otra alternativa, dama B6, pero igualmente alfil G5 tendría el mismo efecto que contra dama C7, se amenaza alfil por F6, seguido de caballo D5. Ahora, después de B5, las blancas tal vez se precipitaron un poco con caballo D5, atacando la dama. Y no escogen el camino más valioso, que hubiera sido el avance E5 directamente. Y veremos cuál es la importancia de ese avance. Era una buena opción que abre la columna D para la torre de D1. Este cambio que viene, D por E5, es prácticamente forzado, pero entonces caballo A4 atacando la dama. Observen que esta hora no se puede retirar a D8, puesto que contra esa jugada vamos a ver qué pasa. Ellas juegan B4, que es la mejor continuación. Si hacen dama D8, entonces están a merced de la dama. Y vemos aquí la importancia del avance E5. Las blancas juegan alfil E3 seguido de caballo B6, puesto que ahora la dama está atacada y debe retirarse, y caballo B6 atacaría a una de las dos torres y ganarían la calidad. Por esa razón,
Después de dama E8, caballo B6, la posición de las negras es perdida. Así que la jugada tiene que ser B4, pero en ese caso sigue el avance A3. Las blancas recuperan su peón y están amenazando retomarlo con el alfil, manteniendo una fuerte estructura de peones en el ala de dama, y una gran mayoría, puesto que tendrían 3 peones contra 1 y las piezas ahí podrían apoyar el avance de esos peones peligrosamente. Por lo tanto, esa era una continuación. En caso de jugar caballo A4 directamente atacando a la dama, el contrario entonces podría jugar dama D8 y el caballo estaría o quedaría atacado. Por lo tanto, las blancas desaprovecharon esa oportunidad con caballo D5, que no es la jugada más fuerte. El negro se retiró con su dama D8, siguió alfil E3 y caballo por D5. Ahora C por D5. También antes habíamos dicho de la posible captura del peón de E para abrir la columna, pero en esta oportunidad no es agradable, puesto que el negro podría capturar el peón de C y limitar la actividad de los peones blancos y debilitar el peón de C4, que lejos de ser fuerte sería débil. Por esa razón hay que capturar con el peón de C, pero esto facilita un punto de apoyo en C6, donde se puede ubicar una torre. Esto es un puesto avanzado. Recuerden en los vídeos que hemos estudiado que un puesto avanzado puede facilitar en esa casilla, o bien en este caso el doblaje de las torres, o crear posteriormente un peón pasado. Siguió torre C3. Aquí se debió escoger preferentemente cambio de torres con torre C1, torre por C1 y torre C8, donde las blancas están algo mejor, pero las oportunidades de ganar son menores que lo ocurrido en la partida después de torre C3, donde siguió torre por C3, alfil por C3, torre C1 y torre C8. Ahora podía haberse defendido el alfil con B4 y cerrar la columna B, pero en ese caso el blanco hace A4, eliminando su debilidad de A2 en esa columna del peón de A2, y pueden cambiar de esta manera su atención hacia el ala del rey. Jugaron torre C8, dama E2. Aunque la estructura de peones es simétrica, observen que todos los peones están en la misma columna y existe una sola columna abierta. Las blancas mantienen presión gracias a su ventaja de espacio y su puesto avanzado en C6. También aquí con esta jugada se está mirando a los peones negros que están en casillas blancas y un posible avance futuro de A4, creando debilidades en la estructura de las negras. Quienes jugaron ahora dama A5, torre C2, torre C7, dama D1, alfil E5. Un error. B4 ahora era preferible, aunque luego de la jugada dama D3 el blanco mantiene ligera ventaja. Alfil E5 es un error, pues permitió el pase de la torre al puesto avanzado de C6. La ventaja, como decíamos, de un puesto avanzado como es este caso en C6, es que allí se puede instalar esta pieza y al generarse un cambio, entonces se produce un peón pasado. ¿Qué fue lo ocurrido en la partida? Torre por C6, D por C6. Ahora este peón es muy peligroso. B4, F4, alfil F6 y dama E2. Una alternativa interesante que aprovechaba más rápidamente la ventaja del peón en D7 era el avance E5. Luego de D por E5, dama D7, seguido del avance C7, con una posición completamente perdida para las negras. Dama E2 mantiene su iniciativa y su ventaja. E6, dama D3,
amenazando el peón de D6, que ahora avanzó a D5. Se producen los cambios E por D5 y E por D5. Aquí puedo observar que de cambiarse las damas en D5, el final sería completamente perdido inmediatamente por medio del avance del peón a C7. Por lo tanto, E por D5 es forzado y alfil D4. Pasar a un final de dama es una de las mejores opciones en esta posición, puesto que el peón de C6 es muy poderoso. Se cambiaron los alfiles en D4, dama por D4 y dama C7. Las negras aquí perdieron sin esperar respuesta. Ellas abandonaron, puesto que después de ese movimiento sigue dama por D5 con el posible avance de la dama a la casilla D7. Es una posición de un final de dama completamente perdido. Así que espero que esta variante húngara modernizada pueda servirle de ayuda a ustedes en sus partidas. Sin más, nos vemos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.